¿En qué consiste de alguna manera una buena enseñanza o una buena práctica? Nos dice bien, no consiste ni en demasiado cuidado ni en demasiado abandono, sino que adopta a la vez un carácter inquietante del encuentro con los desconocidos y el apoyo que necesita, que aporta la tranquilidad necesaria del otro. No exime al alumno de tirarse a la pileta, lanzarse a una aventura inédita para él, pero le da algunos consejos para no ahogarse. Le indica algunos movimientos para avanzar y prevé el uso de una cuerda por si da un paso en falso. Siempre es el mismo oficio, un oficio que asocia en un único gesto profesional el saber, la transmisión del saber, el seguimiento, el acompañamiento. Bueno, así que iniciar la jornada agradeciéndoles la presencia y bueno, que sea una jornada valiosa para todos y todas. Daniel. Bueno, ¿me escuchan? Gracias, Claudia. Y bueno, para mí, bueno, me llamo Daniel Guzmán, soy el director del Instituto número 7 Venado Tuerto. Estoy acompañado, como decía Claudia, por mis regentes, compañeros de equipo, digamos, Eduardo Guerrero y Viviana Gómez, que nos van a ayudar a coordinar. Y bueno, es un orgullo presentar a nuestros colegas que van a exponer hoy del profesorado de educación primaria. Es un trabajo que se viene haciendo desde muchos años. Y bueno, este cambio, digamos, de contexto se han ido adaptando de manera muy, muy rápida y potente. Y bueno, el trabajo ese que hacen en equipo, el trabajo acordado, el trabajo acordado con los alumnos, el trabajo planificado, no solamente que ha mejorado también este contexto. Y bueno, lo importante es esto que trabajan, digamos, en diferentes años, de manera interdisciplinaria, y eso lo hace mucho más rico a su trabajo. Así que bueno, un orgullo presentarlos y ahora los dejo con Vivi Gómez, que bueno, ella es la regente de la carrera de educación primaria. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un orgullo para nuestro profesorado presentarles a este equipo de trabajo y nada menos que hablando de las buenas prácticas, como decía Claudia, ¿no? Este interrogante difícil y que todos nos hacemos, todos los que estamos en educación nos hacemos, ¿no? ¿Qué son las buenas prácticas y en qué consisten? Y bueno, y no hay respuestas completas, no hay respuestas definitivas. Así que le agradecemos a nuestras compañeras que traten de ponerle un poco de luz a esta pregunta, este interrogante. Las chicas profesoras de nuestro instituto son Daniela Peñalosa, es profesora de educación primaria y en ciencias de la educación, es docente titular en los trayectos de práctica 1, 3 y 4 del profesorado de educación primaria y en este momento está a cargo además de la jefatura de prácticas. Sandra Paredes es profesora de educación primaria y en ciencias de la educación, es docente titular en los trayectos de práctica 3 y 4 del profesorado de educación primaria y además es vicedirectora de la Escuela 1189 Carlos Javier Beniel y de Venado Tuerto. Carolina Kuzmisic es profesora en lengua y literatura para EGB 3 y polimodal, docente titular, para EGB y polimodal, docente titular de las cátedras del taller de comunicación oral y escrita, lengua y su didáctica, literatura y su didáctica y alfabetización inicial en el profesorado de educación primaria. Valeria Lauretti, profesora de castellano, historia y literatura en ciencias y profesora en ciencias de la educación, licenciada en educación, docente titular de las cátedras de ciencias sociales y su didáctica de los profesorados de educación inicial y educación primaria. Y María Silvana Fantasía, profesora de educación primaria y profesora en ciencias de la educación, profesora titular de la cátedra de didáctica general y es docente activa del nivel primario en la Escuela 969 Joaquín Víctor González de Venado Tuerto. Bueno, una gran alegría para nosotros poder presentarlas y bueno, los dejo y las dejo con las disertantes. Gracias, chicas, por estar acá. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todas. Muchas gracias por las palabras a Claudia, a Daniel, a Vivi, nuestra regente, porque bueno,
nos siguen acompañando. Antes de empezar, queremos, en primera persona también, decirlo, es muy gratificante haber recibido esta invitación para participar de este encuentro, y a la vez también es una gran responsabilidad, pero quienes estamos en educación sabemos de esto. Bueno, cuando nos convocaron, pensamos en torno a qué iba a girar esta jornada y decidimos que era importante, que era pertinente ubicarnos en dos grandes tópicos de la educación: las buenas prácticas en la educación primaria y en la formación inicial, y la configuración didáctica de esas prácticas. Elegimos mirar esas prácticas y configuraciones didácticas en relación a la temática de la alfabetización. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué de la alfabetización? Bueno, en principio porque el campo de la didáctica es muy amplio, excede el tiempo que vamos a tener para este encuentro, y era entonces necesario puntualizar, enfocar la mirada, pensar desde la alfabetización inicial y científica. Nos puede ofrecer un modelo válido que va a servir para replicar en otras de las áreas. Creemos que es la oportunidad de pensar la tarea cotidiana desde el trabajo y hacia la formulación de un proyecto. Esto implica compartir, visibilizar, mostrar propuestas didácticas, explicar qué tienen de bueno, qué tienen de limitadas, qué puntos similares encontramos en experiencias diversas que consideramos exitosas, identificar las dificultades, las alternativas posibles que encontramos y volver sobre lo que aún no se ha podido resolver. Luego le daré la palabra a mis compañeras para que ellas puedan profundizar algunas cuestiones, pero en la práctica situada. Recién yo hablaba de el proyecto en sentido de aquello que de una manera dinámica enmarca las intenciones políticas pedagógicas. ¿Cuáles? Modos de encarar la enseñanza, la tonalidad de los vínculos generacionales, el encuentro con las familias, las maneras de concebir a las personas en sus puestos de trabajo, los criterios de distribución y usos de recursos, la relación con el afuera. Bueno, y en este sentido, para ir reflexionando a la acción, queremos proponerles un encuadre que busque reconocer en lo que efectivamente estamos haciendo aquellas buenas prácticas que se organizan en una configuración particular y que pueden constituirse en un proyecto propio de cada institución. Es decir, una determinada forma de ver al mundo, a la enseñanza, a la educación y a los sujetos. Y como bien decía Claudia en la presentación, ¿a qué llamamos buenas prácticas? Bueno, cuando hablamos de prácticas pedagógicas, nos referimos a estos procedimientos, a estas estrategias, prácticas que regulan la interacción, la comunicación, el ejercicio de pensamiento, del habla, de la visión, las posiciones, oposiciones, disposiciones de los sujetos en la escuela. Se trata de una producción de sujetos colectivos a partir de la interacción en un tiempo y en un espacio, resignificando y recontextualizando los saberes que provienen del campo del conocimiento científico. Jackson decía que la enseñanza tiene efectos sustantivos, no solo por los contenidos, sino por lo que se hace y por la forma en que se lo hace. Y esto no corresponde a una única manera de actuar, sino a muchas, que se originan en preguntas tales como ¿por qué y cómo elegí una estrategia o un modo de explicación o un tipo de respuesta o una metáfora? Entonces, cuando agregamos este adjetivo buenas a la palabra prácticas, nos referimos a un hacer que va más allá de una técnica. Y desde esta significación las podemos considerar
como aquellas en las que los conocimientos tácitos existentes, que es ese capital que uno posee por su formación, por su experiencia, puede ser explicitado de tal forma que sea adoptado por toda la institución para repercutir en el logro de propósitos y de la visión institucional. Pero ese conocimiento tácito lo da generalmente la experticia. ¿Por qué? Porque se trata de un saber hacer, un saber que podríamos decir que se expresa en su aplicación y que muchas veces no es analizado desde los fundamentos. Ya lo que comúnmente decimos es lo que me funciona, lo que se me ocurrió y me resultó. Algunos autores de esta línea hablan del saber cómo, y ese cómo es el cómo enseñar para otros que aprenden. Desde el punto de vista pedagógico, se refiere a qué acciones docentes pueden justificarse, porque son capaces de provocar acciones por parte de los estudiantes. Dicho de otra forma, implica preguntarse si lo que se enseña es digno de que el estudiante lo conozca, lo crea o lo entienda. Y por esa pregunta no es únicamente individual, sino que forma parte del proyecto institucional de una visión que sea compartida. Ahora, si nos ponemos a pensar, en este momento, ¿cuáles eran esas buenas prácticas que se realizaban en mi institución o en mi grado antes de la situación actual? ¿Y por qué las considerábamos que podían ser buenas prácticas? O también podemos preguntarnos qué prácticas se comenzaron a realizar en este ciclo lectivo y por qué se realizaron de esta manera, y a cuáles de esas podríamos considerar buenas prácticas. Bueno, comenzar a poner en palabras ese conocimiento que es tácito en el inicio de una narrativa pedagógica y didáctica. Entre las buenas prácticas podemos mencionar como históricas, es decir, esas de las que se venían realizando, por ejemplo, como podemos ver en la placa, una organización de la enseñanza que está definida por el proyecto institucional y por el contexto del aula, como por ejemplo las tertulias dialógicas literarias, que seguramente muchos han participado y que ahora se sostienen, pero a distancia. Una organización metodológica que promovía la construcción de experiencias de los alumnos, una forma de evaluar que incorporaba momentos, instrumentos, tipos de evaluación, sumándolos a la evaluación final tradicional. Esa mayor apertura en la gestión institucional, conformando las comunidades que aprenden y que forman a la vez. Y ya que venimos hablando de buenas prácticas, ¿por qué no nos referimos a las prácticas específicas en la formación de docentes en el profesorado? Bueno, en ellas, en la formación de los docentes, vemos ese énfasis en la reflexión acerca de la importancia de las matrices modelizadoras. Esos que son andamios o buenas prácticas que tienen que ver con el aprender de las propuestas de otro. Davini lo dice, quienes aprenden requieren que quienes les enseñan les muestren, les demuestren, les transfieran la experiencia, los orientes y guíen en la decisión para la acción. Ahora yo digo, ¿quién no aprendió de algún modelo? El aprendizaje de las prácticas no requiere de modelos fijos, pero sí de modelizadores que influyan en la intervención. Y siempre uno aprende de ese otro que está acompañando y sosteniendo que tiene más experiencia. De aquel que me puede brindar un soporte, como hoy decía Claudia, esa soga, estoy ahí, pero sé de dónde poder sostenerme en ese caso. Para eso, ahora la voy a invitar a Valeria, quien va a tomar la palabra, para que sigamos pensando juntos y poner esta pregunta en común. La pregunta es, ¿qué sucede hoy cuando nos parece que ya no tenemos más recetas o no tenemos más aquellas que nos sirvan?
O dicho de otro modo también, ¿qué interpelaciones a nuestra práctica nos produce este momento histórico tan particular? Valeria. Gracias, Silvana. Gracias. Espero que me escuchen bien. Yo escucho un poquito cortado por conectividad. Retomando un poco lo que decía Silvana, cuando nos hablaba de cuáles son las buenas prácticas y de cómo se pueden pensar en función de lo que nos sucede como comunidad, yo quería comenzar esta parte del encuentro recordando que cada uno de nosotros como docentes desplegamos una forma particular, por así llamarla, para poder favorecer procesos de construcción de crecimiento. Esas formas que cada uno de nosotros despliega se enmarcan en una acción comunicativa porque estamos todo el tiempo negociando, compartiendo significados de una manera simétrica, donde es el docente el que selecciona determinados saberes, organiza una situación. Hoy la gran pregunta, y creo que también es lo que nos convoca en esta serie de encuentros, es preguntarnos si esas prácticas, esa acción comunicativa, en épocas de aislamiento, están habilitando o no mecanismos, espacios, posibilidades, ocasiones, para poder aprender entre todos, como decía hoy al inicio con Cecilia Mancini, para poder aprender entre todos a convivir con las claves de la nueva sociedad. Ahora bien, el riesgo que corremos es que esta pregunta se quede en lo anecdótico. Entonces, un poco la propuesta de este pedacito del encuentro es pensarlo en clave analítica. Y para eso, para poder analizar realmente lo que está sucediendo, tenemos que pensar en y sobre la acción. Como ustedes ven en la placa que ahora está en pantalla, vamos a hablar de didácticas emergentes. Este es un término que tiene ya sus años, tiene más de 20 años. Lo dijo por primera vez Adele al comienzo del siglo XXI, y él lo decía refiriéndose a todo ese conjunto de enfoques o ideas pedagógicas que intentaban pensar en la relación que había entre educación y las TIC, las tecnologías de la comunicación y la información, pero desde un sentido comunicativo, desde un sentido colaborativo, es decir, el potencial creativo que tenía el vínculo entre educación y TIC. Fíjense que esto que tiene 20 años, en realidad nos lleva a pensar, o nos llevaba a pensar en ese momento, en la creación de una nueva cultura de aprendizaje. Pero hoy, octubre de 2020, cuando hablamos de estas prácticas y de estas didácticas emergentes, estamos hablando de las prácticas cotidianas, que todos nosotros, ya sea los docentes que están en el nivel primario, como los que estamos en el nivel superior, desplegamos para, entre otras cosas, crear y mantener un vínculo con nuestros alumnos y con el ser. Entonces, lo que sucede ahora es que ya no se trata de usar tecnologías de manera colorida o como un accesorio más de la clase, aislada, sino que ahora debemos formular un proyecto didáctico que sea lo suficientemente potente como para poder superar barreras tales como la conectividad, la alfabetización digital, entre muchos otros inconvenientes. Pensar en términos de didácticas emergentes, como este conjunto de enfoques y prácticas, nos habla de la necesidad que tenemos de construir un nuevo escenario didáctico. Es probable que muchos de nosotros, de los que estamos acá, 121 somos hoy, pensemos o sintamos muy adentro nuestro que se nos impuso ese nuevo escenario y que nos encontremos con situaciones cotidianas que nos desgastan y que nos impiden analizar, como decía Silvana, qué es lo que efectivamente funciona, y entonces así se diluye la potencia que tiene la buena enseñanza. Sin embargo,
hace poco Graciela Dicker decía algo que quería compartir con ustedes, y es que la conectividad no es sinónimo de continuidad pedagógica. Entonces, en esta parte me quiero detener un poquito más en una situación que parece ser la más habitual, y es en este nuevo estético, y que es considerar que el encuentro sincrónico y asincrónico debe ser una copia de la clase presencial. Es decir, pensar que usar las TIC es hacer lo mismo, pero con otros medios. Vamos a detallar por qué no es así. O mejor dicho, vamos a tomar conciencia de por qué no es así. Si nos referimos a la comunicación sincrónica, si los docentes no están acostumbrados a la herramienta, a la plataforma de Meet, Zoom, WhatsApp, la que usemos habitualmente, puede haber muchísimo ruido de fondo, se puede perder mucha información valiosa de un lado y del otro de la pantalla. Además de que en muchos casos se limita el acceso del que no dispone del dispositivo. Además de todas las situaciones que pueden salir mal en una videollamada con muchas personas. Y si lo pensamos desde el punto de vista de la comunicación asincrónica, generar contenidos virtuales lleva muchísimo más tiempo que generar contenidos para las clases presenciales. Y yo sé que acá muchas de ustedes dirán, bueno, pero a mí en la clase presencial también me lleva mucho tiempo preparar las láminas, preparar los carteles, preparar actividades diversificadas. Pero acá nos estamos refiriendo a otro tipo de tiempo. Nos referimos al tiempo que invertimos tratando de apropiarnos de herramientas que no son tan familiares para nosotros como la tijera o las copias o la goma de pegar, porque son herramientas en otros lenguajes y que están pensadas desde su origen para otros contextos, que no son el educativo, como por ejemplo el empresarial. Entonces, las condiciones actuales hacen que nos preguntemos, ¿cómo hacemos para generar un contenido que sea significativo y utilizable para todo un grupo? ¿Y cómo hacemos justamente para que en vez de potenciar la buena enseñanza, o mejor dicho, para que en vez de limitar la buena enseñanza, la potenciemos? ¿Y cómo hacemos todo eso con recursos que cada uno de nosotros tiene? Entonces, todo esto, que es una situación muy conocida, de la que se ha hablado mucho en este último tiempo, muestra que la docencia, en este periodo de contexto virtual o remoto, no estaba planificada con antelación. Y se realizó y se sigue realizando, en muchos casos, en condiciones de una gran incertidumbre. Es en ese contexto que aprendimos algunas cosas, como por ejemplo administrar agendas virtuales, como por ejemplo a establecer una rutina, como por ejemplo a pensar en los mejores modos, en los mejores canales de comunicación. También aprendimos a dosificar el tiempo que pasamos, docentes y alumnos y directivos frente a las pantallas. Pero el desafío excede el rol técnico. Y ese desafío al que nos enfrentamos diariamente es el que nos da esta sensación de vivir, más que una enseñanza online, una enseñanza de emergencia. Esto se intensifica porque la mayoría de nosotros sabe que podríamos llenar la virtualidad de contención, de contenidos, pero que hay cosas como el encuentro o el acompañamiento y la calidez que siguen siendo, no sé si jurisdicción exclusiva de lo presencial, pero todavía bastante esquivos a la hora de pensarlo desde otros formatos. Sin embargo, como decía la diapositiva, el tiempo pasó, pasaron estos 20 años, lo que para él era una masa que no estaba bien sistematizada, para nosotros es nuestro presente. Y si miramos hacia atrás, a lo largo del ciclo lectivo 2020, que en realidad estamos finalizando, son muchas las cosas que pudimos hacer. Pusimos a prueba nuestra creatividad, creamos redes comunitarias de cambio, como por ejemplo esta, y en muchos casos
pudimos superar eso que se venía haciendo en la presencialidad, pensado en extensión. Entonces, retomando un poco esta idea de las prácticas emergentes y de las buenas prácticas de enseñanza, lo que tenemos ahora es sistematizar. ¿Qué es lo que debemos sistematizar o qué debemos hacer? Más que un inventario de cosas, no se trata de hacer un listado de todo lo que hicimos. Creemos que la reflexión y el relato pedagógico de estas nuevas configuraciones didácticas van a servir, como explicaba Silvana, como modelizadores, es decir, para fortalecer tanto en el resto de los docentes de nuestra comunidad, como en los docentes nobles que recibimos en la comunidad, o en los estudiantes que estamos formando, futuros colegas, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad para saber intervenir en el momento justo, para poder contemplar los propósitos didácticos, para poder diversificar los recursos, y principalmente puede servir para pensar alternativas. Todas estas propuestas sobre cómo repensar la docencia, el trabajo docente en tiempos de pandemia, no son viables y no son sostenibles si no revisamos primero nuestros supuestos. Y el primer gran supuesto que tenemos que revisar cada uno de nosotros es que estas prácticas, las que venimos haciendo en este ciclo lectivo, son como una especie de rueda de auxilio, ¿no? Que una vez que la necesito para un momento determinado, la uso, pero cuando una vez que pasó el problema y ya arreglé la rueda principal, la rueda de auxilio la vuelvo a meter adentro del baúl. Y ese supuesto no nos sirve. Esto que nosotros estamos viviendo ahora es una verdadera educación. Mucho de lo que tenemos hoy como práctica pedagógica llegó para quedarse. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para ir cerrando una serie de ideas desplegadas aquí. Nos invitamos a tomar el modelo del profesional reflexivo de John, que la mayoría de nosotros conocemos, y John utiliza tres grandes principios, que son estos que estamos viendo en pantalla, el de la continuidad, el de la interacción y el de la situación, para poder reflexionar en y sobre la acción. Cuando hablamos de continuidad, implica preguntarnos si estas prácticas, las que hacemos ahora, pero también las que hacíamos antes de la hora, pueden continuarse en el tiempo. ¿Qué les modificaríamos para que puedan hacerlo? ¿Por qué les modificaríamos eso? En cuanto al principio de interacción, acá la invitación es a preguntarnos si estas prácticas permiten la interacción vertical y horizontal. Es decir, pensar en la interdisciplina, pero también pensar en la interacción entre directivos, docentes, alumnos, padres, y cómo podríamos adecuarlas para mejorar ese aspecto. Y por último, el último principio, que es el de situación, si estas prácticas fueron pensadas o son adecuadas para la situación en la que se enmarcan, si tuvieron en cuenta esa situación. Como vemos hasta ahora, analizar reflexivamente el saber y el hacer a través de estos principios nos permite ir más allá de la incertidumbre, de la sensación de emergencia. Y fundamentalmente nos permite relacionarnos con el proyecto institucional. Cuando Silvana hablaba de las buenas recetas, tenemos que pensarlas como comunidad educativa para poder generar un conocimiento que sirva también para otros, en ese saber hacer. Y esta reflexión, que los invitamos a ponerlo dentro del marco de un relato pedagógico, es escuchar nuestra propia voz. A lo largo de todos estos meses escuchamos muchas voces, muchos especialistas, muchos analistas. Bueno, ahora el momento de pensar en el escenario didáctico es el nuestro y es el momento de recuperar lo que nosotros tenemos para decir.
la propuesta de escribir relatos pedagógicos no propone planificar experiencias que se van a desarrollar, sino por el contrario, de volver a pasar, de volver a reconstruir lo que ya se desarrolló. Ahora, ¿vale la pena que todo lo que hicimos sea recuperado? Todo debe ser contado. ¿Cómo recuperamos esas historias? ¿Cómo hacemos para identificar las más potentes, las más jugosas, las que nos pueden hacer pensar entre todos, más allá de la especificidad? Y un autor que tomamos para preparar esto tiene una frase muy buena al respecto del relato pedagógico, que es cómo llamar a la puerta de los recuerdos, para que puedan ser contados, pero también puedan ser comprensibles para los demás. Creemos que el camino pasa por algo de lo que van a hablar ahora Carolina, Daniela y Sandra, que tiene que ver con buscar, recurrir, acopiar y revisar rastros, los rastros que dejó la experiencia. Son audios, son videos, son PDF, son notas marginales, son producciones de los alumnos, son objetos que se volvieron tan indispensables como antes lo fueron otros. Y en esos rastros que tiene la producción, la experiencia, es que estamos produciendo estos nuevos significados del escenario didáctico. Entonces, ahora le doy la palabra a Carolina primero y a Daniela y Sandra después, para que ellas mismas, desde diferentes áreas, nos cuenten con respecto a la alfabetización inicial y científica, y bueno, con el deseo de que estas experiencias les sean útiles. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Carolina, gracias Vale. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha muy bien, Caro. Perdón, Caro, sigo compartiendo yo. Quiero que nos pongamos de acuerdo en eso. Sí, sí, Sandra. Bueno, entonces espérenme un segundito. A ver, ¿podemos avisarle a Caro que prenda el micrófono? Porque no la estamos escuchando.
Creo que Carolina Se le está cortó, teniendo ¿no? problemas con la conexión. Esperen un segundito Sí. hasta que pueda volver a reconectarse. Ahí está. Igual tiene que prender el micrófono. Ujú. Bueno, ¿ahora se escucha? Sí, ahora sí. Sí, sí, Caro. Bárbaro, Bien. bueno, disculpen. Bueno, como les comentaba hace un momento, desde hace un tiempo, ya desde la presencialidad, con otros espacios curriculares que ahora voy a mencionar, habíamos establecido ciertos acuerdos para ver de qué manera íbamos a acompañar a estos recién llegados en los procesos de lectura y de escritura, pero de una manera interdisciplinaria. Entonces comenzamos los acuerdos en la presencialidad desde taller de comunicación oral y escrita y taller de docencia 1. Y después le seguimos dando continuidad desde lengua, literatura, alfabetización, junto con taller 3. Cuando la enseñanza de la virtualidad, desde la virtualidad fue un hecho, nos obligó a profundizar estos acuerdos y surgieron otros. ¿Cómo alojaríamos a estos recién llegados desde la virtualidad y cómo los acompañaríamos en el proceso de lectura y escritura? Para eso traemos lo que Chartier establece sobre la lectura. Él dice que la lectura es una práctica cultural realizada en un espacio intersubjetivo, conformado históricamente, en el cual los lectores no solo van a compartir dispositivos, actitudes, significados en torno al acto de leer. Estas diferentes prácticas de lectura se desarrollan en comunidades discursivas, en donde circulan diferentes modos de producir, de interpretar y de poner en circulación dichos discursos. Pensar en la lectura y en la escritura como prácticas sociales nos trae aparejado no solo reflexionar acerca de lo que es la alfabetización inicial, sino la alfabetización académica, la tecnológica, la científica, que nos va a hablar Sandra en unos momentos, entre otras. Todos acordamos que la alfabetización es un proceso que dura toda la vida y que es necesario, pero que es necesario diferenciar entre la adquisición de la lengua oral y de la lengua escrita, del desarrollo de la lengua oral y de la lengua escrita. Este último es el que las y los alumnos de los diferentes niveles deben profundizar y desarrollar. Desde la Cátedra de Alfabetización adherimos al concepto de alfabetización de Magda Soares, que lo indica como un proceso de adquisición del código escrito y de las habilidades de lectura y de escritura. Como se mencionó anteriormente, estos conceptos de la lectura y de la escritura como prácticas culturales nos permiten pensar en las comunidades de lectores, en las comunidades académicas. Entonces, ¿cómo se lee y se escribe en las comunidades académicas, en este caso del nivel superior? ¿Qué deberían saber estos recién llegados de estas nuevas comunidades? ¿Cómo se aprende a ser parte de estas comunidades? Cada año, como colectivo docente, nosotros esperamos que estos recién llegados al nivel superior ingresen y permanezcan en dicho nivel. Por lo tanto, puedan ser parte de esta comunidad académica. Estos nuevos modos de ser parte, estos nuevos modos de leer, estos nuevos modos de escribir, no son prolongación de lo que los alumnos hicieron en niveles anteriores. No se adquiere de forma natural. La única forma de adquirirlo, este nuevo ingreso, es de la mano de los que ya son miembros, de los que ya son parte. Nosotros, como miembros de dichas comunidades a las que pertenecemos, ¿qué podemos hacer para facilitar y posibilitar el ingreso y la permanencia? ¿Cómo podemos vincular la escritura y la lectura al aprendizaje y a la enseñanza? Entonces, pensando en la vinculación de la escritura, la lectura y la enseñanza, tenemos que pensar que el escribir es uno de los métodos más potentes para aprender. Por eso no puede ser desvinculado de los estudiantes. No podemos soltarles la mano en relación a cómo van a sintetizar esos textos, cómo abordarlos,
No podemos dejar solos a los alumnos con los textos. Además, cada espacio curricular está conformado con un conjunto de conceptos y formas de pensar y vincular las diferentes disciplinas y las diferentes formas de escribir. Por eso las formas deben ser enseñadas junto con los contenidos. Nosotros ya en la presencialidad habíamos establecido, como dije anteriormente, ciertos acuerdos de taller 1 y taller de comunicación. En uno de los últimos encuentros en el taller de comunicación, que lo realizamos de manera conjunta con taller de docencia, dialogando con nuestros alumnos acerca de un posible regreso a la presencialidad en el ciclo 2021, les preguntamos acerca de las prácticas que veníamos sosteniendo desde la virtualidad. ¿Cuáles eran esas prácticas que deberían continuar en la presencialidad en el caso de poder acceder a la misma el año que viene? ¿Qué les fue de utilidad a ellos y qué deberíamos modificar? Bueno, en este caso, los alumnos rescataron algunos aspectos como tener la disponibilidad del material bibliográfico en la plataforma junto con las clases narradas, para trabajarlos en tiempo y espacios diferentes. Pero sobre todo, valorizaron y rescataron el trabajo interdisciplinario. Esa forma que pudimos construir este nuevo espacio de conocimiento de manera mancomunada. Eso nos trajo aparejado pensar los primeros lineamientos en relación a la alfabetización académica. ¿Quiénes deben hacerse cargo de la alfabetización académica? ¿Cómo la entendemos? ¿Quién la va a llevar adelante? Desde los dos talleres y de las demás cátedras, nosotros pensamos que la alfabetización académica son las diferentes estrategias que deben tener los alumnos que le permiten la participación en las distintas culturas discursivas de las diferentes disciplinas. Esto trae aparejado la producción y análisis de los textos propios de cada disciplina y propios de cada nivel académico. En este caso, el nivel superior. Esto también nos invita a pensar dos aspectos muy importantes. Que la alfabetización académica no se logra en un solo ciclo lectivo, es algo que, como dije anteriormente, pensando en el concepto de Soares, en un primer momento uno adquiere un sistema de escritura con las habilidades de lectura y de escritura, pero el desarrollo de la lengua oral y de la lengua escrita va a depender de las diferentes prácticas discursivas en las que estoy inmerso. Y que los responsables de llevar a cabo esta alfabetización académica somos todos los docentes desde los diferentes espacios curriculares. Ahora los dejo en compañía de Daniela, que le contará desde los espacios que mencioné anteriormente, de qué manera le dimos la bienvenida a estos recién llegados al nivel superior. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, un placer encontrarnos. Como dijo Carolina, vamos a contar muy brevemente cómo hospedamos, cómo intentamos, ¿no? Hacer un tejido para sostener a estos recién llegados, pero también los y las vamos a invitar a pensar cuáles son aquellas experiencias de lectura y escritura que podemos recuperar y sostener, y cuáles podríamos, ¿no? volver a mirar, cuáles podríamos poner en suspenso y revisar. En relación a esas otras prácticas de escritura, nosotros seleccionamos, ¿no? Para este encuentro, seleccionamos dos problemáticas para nosotros centrales, ¿no? Dentro de la alfabetización inicial. Una es el espacio de conversación, y le vamos a agregar el adjetivo honesta, la conversación honesta en los espacios de lectura literaria. Y por el otro lado, Sandra nos va a estar acompañando, ¿no? Para pensar los procesos de lectura y escritura en las clases de ciencias naturales. Entonces, por un lado,
vamos a hacer una breve síntesis sobre el trabajo que estamos llevando a cabo con Carolina en el taller 1. Por eso yo las invito a mirar la diapositiva, no sé si está puesta, yo estoy en este momento con el celular y entonces se me restringe la mirada. Está puesta, claro. Dani, está puesta. Gracias, Daniel. Yo los y las invito, ¿no? Un segundo a releer, ¿no? La diapositiva y en especial el texto escrito, que es de Graciela Montes, nuestra entrañable Graciela Montes, y dice así: para quien vive dentro de una sociedad de escritura, no es lo mismo leer que no leer. No es lo mismo entretejerse y formar parte del tapiz que quedar mudo y afuera. Yo cuando la releí varias veces y me quedé con la última expresión, quedar mudo y afuera. Y en realidad, cuando pensé en esta idea, pensé en estos estudiantes, en estos recién iniciados, como seguramente los equipos directivos y los docentes han pensado en esos recién llegados que son los niñitos, ¿no? Los niños, los pequeños de primer grado. Bueno, nosotros en nivel superior pensamos y nos dedicamos a pensar en estos recién llegados. Y quedar mudo y afuera, a mí, en realidad me trajo una imagen de orfandad, de desconcierto. Y personalmente hubo momentos en que me he sentido de esa manera, ¿no? Eso se los quería contar. Entonces el desafío fue encontrarnos con Carolina, pero también con Adriana Cucato, que comparte como pareja pedagógica el trabajo en el taller 1, a pensar cómo podemos, como dice Carolina, construir el espacio de nosotros, ¿no? Esa comunidad para esos recién llegados, pero también pensar qué propuestas le podíamos ofrecer para activar esa lectura intersubjetiva, es decir, visibilizar los modos de leer y escribir de estos estudiantes, ¿no? En un ambiente que le brinde confianza y seguridad. Entonces, contamos brevemente cuáles fueron esas acciones, ¿no? Llevadas a cabo. En una de las diapositivas compartimos con ustedes unas fotos de nuestros estudiantes de primer año y también algunos gestos mínimos que ahora paso a contarles. Primeramente, una de las acciones fue acordar con ellos, en un diálogo franco, mantener un encuentro semanal a través de videollamadas, en el horario de cursada presencial, y en ese sentido no hubo ningún tipo de dificultades, y también establecimos el uso de una vía rápida de comunicación por WhatsApp. Y en uno de los últimos encuentros, como Carolina contó, ellos dijeron, yo anoté esas palabras porque realmente me hicieron sentir cosas muy profundas, por así decirlo. ¿Qué dijeron ellos? Dice, que no se pierda la llamada. Entonces, una de las diapositivas, en una de las diapositivas nosotros registramos, ¿no? esas expresiones. Y que no se pierda la llamada, para mí, tiene un sentido muy profundo. Y pensé, ¿no? Como maestra de lengua, pensé en la asociación de significados, ¿no? Perder, pérdida, perdido, sentirse perdido. Y también pensé en sus expresiones opuestas. Encontrar y encontrarse, dar con, ser descubierto o descubierta. Y entonces ahí teníamos nosotros nuestra punta del ovillo, por así decirlo, ¿no? Cómo crear, ¿no? Ese espacio donde ellos se sientan que han sido descubiertos, que alguien los llama, que alguien los nombra. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Analizamos las posibilidades y los obstáculos que tenía este entorno de aprendizaje para la constitución grupal. Nosotros dedicamos varios encuentros a pensar formas de construir grupalidad. Y de allí construimos, a partir de la conformación grupal, construimos modos de vincularlos. Y ellos propusieron, a partir de una de las consignas, gestos mínimos para que nos ayuden, ¿no? A consolidar, ¿no? Este funcionamiento grupal. Además, consideramos fundamental que
tuvieran algunas ayudas de parte nuestra en relación a la organización de los espacios, los tiempos, estrategias de lectura y escritura iniciales, como por ejemplo la toma de notas, el registro escrito de ideas, esquemas, preguntas, síntesis, y además, como toda maestra, les pedimos que utilizaran un cuadernillo de escritura, de toma de notas, para utilizar en los distintos encuentros. Una vez que teníamos, por así decirlo, ¿no?, esa pequeña comunidad, ¿no?, en construcción, comunidad de aprendizaje en construcción, nos centramos en el trabajo sobre el eje articulado, que tiene que ver con qué situaciones comunicativas íbamos a proponerla a los estudiantes en relación a las prácticas de lectura y escritura. Entonces, establecimos lecturas de textos académicos y la producción y lectura de textos autobiográficos y entrevistas, por un lado. Y por el otro, en relación al enfoque, ¿no?, de la lengua, pensamos cuáles serían aquellas estrategias de lectura y escritura que teníamos que abordar con ellos, ¿no? Y ahí pensamos en inferencias, pensamos en formulación de preguntas, en planes de escritura para los textos que ellos iban a iniciar, la relectura, la revisión de los escritos, coherencia, cohesión, la reflexión sobre la lengua, y la normativa ortográfica, por supuesto, como toda seño de lengua. Y bueno, hasta este momento seguimos acompañándolos en este proceso. Y hasta aquí nosotros les presentamos una escena de lectura y escritura de nivel superior con un primer año. Pero ahora nos vamos, nos corremos hacia el nivel primario. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cómo estamos en el nivel primario pensando y creando espacios de lectura intersubjetivo, interindividual, espacios de escucha, espacios de circulación de las voces, espacios de construcción de producciones escritas? Y más precisamente nosotros hacemos el recorte en esta ocasión en relación a qué y cómo conversan los y las niñas en las clases de lectura de textos literarios. Una de las diapositivas, yo no estoy mirando, así que mis compañeros, mis colegas me están indicando, una de las diapositivas muestra ejemplos de textos propuestos en años anteriores en distintas escuelas asociadas. Hay diversidad de autores y de temáticas, de formatos, y para hoy les trajimos, porque ya es hora de la merienda, unos bocadillos para compartir. Esos bocadillos parten de algunas conversaciones que docentes coformadores y quien les habla ha mantenido con niños, ¿no? Niños que hablan acerca de lo que están leyendo. Vamos a escuchar. Señor, mostrando lo que dice en un párrafo de una novela. ¿Lo dice ella esto? ¿O es otro el que lo dice por ella? Señor, a mí me parece que a esta escritora le gusta hacernos pensar. Señor, yo en este libro encontré cosas o ideas parecidas al video que vimos y a la biografía de la escritora que estuvimos leyendo. Y dejo para el final lo que Steffi escribió a partir de la lectura del gran libro de los superpoderes. Cuando voy a la plaza, me amaco, cierro los ojos y sueño que estoy arriba de un escenario cantando la canción Miedo de Monsieur Periné. Algunas de ustedes que han compartido esa experiencia de Steffi, de la escuela, estoy hablando de la escuela asociada a 1248, recordarán esa experiencia. A partir de una experiencia de lectura y escritura, Steffi pudo contar que su sueño era cantar. Y miren lo que dijo después. La seño me dijo que podía cantar en la escuela para el día octubre, así yo lo copié de su borrador,
para el día octubre, es decir, para el mes de octubre, que festejamos el mes de la familia. La idea me pareció bien, pero no estoy segura si me va a salir bien, pero capaz que lo logre. Y si está la directora de esa escuela, sabrá muy bien que fuimos cómplices de todo ese proceso de preparación de ese espectáculo que dio Steffi, y quien conoce nuestro instituto sabe que tenemos un salón de actos muy amplio, y ella fue quien cerró ese evento que hicimos con toda la escuela en relación al mes de la familia. Entonces, sin duda, estos niños y niñas han vivido experiencias de lectura desafiantes. Los alumnos que participan de estas experiencias, sostiene Carola Hermida, miren todo lo que hacen. Completan elipsis, reconocen la voz narrativa, por ejemplo, esto pasó en la novela Un secreto en la ventana. Encuentran marcas autorreferenciales, como es el caso de Steffi. Descubren rasgos característicos como las estructuras paralelas, las repeticiones, perciben también la intertextualidad, y quienes hayan leído El País de Juan me podrán decir así es. Y además disfrutan de los recursos del humor, y ahí la tenemos a Emma Wolf, como la parodia, las exageraciones, y nos preguntamos, ¿cómo lo han logrado estos niños? Decididamente conversando sobre sus lecturas, que primero son íntimas y luego son públicas. ¿Es así de simple? Y no sé si es así de simple. Y si volvemos a esas escenas para pensarlas, y nos preguntamos, ¿qué es leer para estos niños? ¿Leer será decodificar, descifrar o construir sentidos? ¿Estos niños estarán jugando el juego de adivina qué es lo que está pensando la maestra para responder? ¿O participan en una conversación honesta? Honesta, dice Chambers, donde desarrollan habilidades y actitudes desde diferentes perspectivas y ampliando la comprensión lectora. Por eso en esta ocasión nosotros queríamos sumar, por así decirlo, una buena idea, que sería compartir con ustedes una estrategia propuesta por Chambers, sustentada en 3 pilares fundamentales. Una es la selección de buenos libros. 2, la lectura de los mismos con un tiempo respetuoso. Y además, el otro pilar son las respuestas, como las que recién saboreamos, que obtenemos de aquellos niños y niñas a partir de diferentes preguntas. Diferentes porque Chambers plantea 3 tipos de preguntas. Preguntas básicas, que son las que habitualmente realizamos. Preguntas generales y preguntas especiales. ¿Y quiénes realizan esas preguntas? Un adulto, ya sea la mamá, ya sea en el caso la abuela, yo hago ese tipo de preguntas con mi nieto, y fundamentalmente los mediadores, que somos los docentes. Ahora le invito a Carolina para que nos ayude a pensar cómo potenciar y enriquecer una conversación honesta como la plantea Chambers. Caro, te paso la posta. Bueno, gracias, Dani. Bueno, como dijo Daniela, nosotros pensamos a las conversaciones honestas. Esto nos permite pensar a la lectura mediatizada y una lectura interactiva. Voy a tomar un pequeño fragmento de un relato del libro Dime, de Chambers, que es el que mencionó recientemente Daniela, de una niña de 8 años, de Sara. Sara dice, nosotros no sabemos lo que pensamos de un libro hasta que no hablamos de él. Dice, es cuando volvemos visible lo que es para uno y lo compartimos con otro. Ahora van a poder observar en la plaquita lo que Chambers establece en relación a la comunidad de lectores. Él dice que sus miembros discuten cooperativamente el objetivo de descubrir más elementos en un texto de los que encontrarían de manera solitaria, de manera solos.
De estos encuentros se desprenden además nuevos sentidos y apreciaciones más amplias. Por eso nosotros defendemos y sostenemos esto de la lectura mediatizada y la lectura junto a otros. Esto que plantea Chambers es un enfoque, y también podemos encontrar implícito la idea de la cultura como un foro de intercambio, de resignificaciones, un foro donde podemos construir significados propios, diversos y disímiles junto a otros. Pero Chambers también dice en su libro que para hablar también es necesario escuchar. Y esa escucha no puede solamente ser una escucha de los aspectos similares, sino también de los aspectos diferenciados. Porque esto es lo que nos permite construir significados plurales, abrir esa construcción de sentidos, abrir esos significados, expandirlos, compartir diversas formas de leer literatura. Estos diálogos, estas conversaciones que se dan en las comunidades de lectores, entre alumnos, docentes y entre pares, permiten diferentes experimentados en relación a los significados que puedo encontrar de manera individual, pero que generalmente encuentro de manera conjunta. Estos diálogos se construyen entre alumnos y docentes. Existe un lazo muy importante y muy fuerte entre la lectura en voz alta, las conversaciones y una comprensión e interpretación del texto profundo. Entonces, vuelvo a retomar la idea del mediador de lectura y la lectura interactiva. Nosotros, al posicionarnos como mediadores de lectura, posibilitamos conectar ideas, o por lo menos es lo que deberíamos poder hacer. Los mediadores somos y debemos ser los encargados de acompañar a los niños en estos procesos de comprensión profunda del texto. Cuando hablamos de lectura interactiva, es posible pensar en tres momentos importantes. Previo a la lectura, durante la lectura y luego de la lectura en una síntesis de la misma. Las preguntas previo a la lectura no tienen que ser de a ver qué es lo que el niño va a encontrar en el libro, o qué podemos encontrar en ese texto, sino priorizar los conocimientos, activar esos conocimientos, para que en el caso de que el niño necesite realizar una inferencia, lo pueda hacer. Las preguntas que deberíamos poder realizar durante la lectura, sugerimos que no sean de comprobación, sino que inviten a pensar diferentes significados, que sean preguntas abiertas, para que los niños puedan conectar ideas, diferentes ideas. Una lectura mediatizada y una lectura interactiva permite acompañar a los niños en los diferentes procesos que necesitan para comprender los textos. Entonces, para comprender los textos necesitamos al menos dos elementos en un primer momento. Una presentación de ese discurso, donde debemos entender esas ideas, eso que necesita ser expresado, y poder conectar esas ideas. Para relacionar es necesario establecer diferentes tipos de conexiones, temporales, causales, adversativas. Es ahí donde los mediadores de la lectura pueden hacer estas relaciones entre los eventos y las ideas. Cuando la información para reponer en un texto está implícita, es el lector quien debe hacer esa reposición. Es la muy conocida inferencia, conocida por todos la inferencia, pero es un mecanismo muy complejo en el cual los niños deben ser acompañados por lo menos en sus primeros momentos. Realizar una inferencia es uno de los componentes centrales del proceso de comprensión. La habilidad para realizar estas inferencias se desarrollan en las diferentes propuestas de lectura que los adultos mediadores construyen para esos niños. Entonces, poder pensar una pregunta, hacer un comentario en voz alta, colabora y amplifica para que los niños puedan
comenzar a realizar las inferencias de manera individual. Las preguntas que enumeran solo las características sin poder relacionar, no colaboran precisamente en la comprensión. No todos los comentarios que hacemos en relación a los libros y a la lectura contribuyen a la comprensión. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros niños a entender lo que leen? Es necesario realizar preguntas abiertas, preguntas que inviten a pensar, a conectar ideas. En relación a los cuentos podemos pensar, por ejemplo, por supuesto que es importante recuperar la estructura narrativa. Bueno, ¿por qué fue movilizado ese personaje a realizar tal o cual acción? Eso permite poder adelantarse en el texto y tener una conexión más profunda con él mismo. Si la inferencia a realizarse es muy compleja para los niños, los docentes pueden pensar en voz alta. Es un buen mecanismo perteneciente a las conversaciones honestas, a los diálogos áulicos, y permiten una buena ejemplificación de cómo poder trabajar la inferencia. Es decir, hacer explícita la inferencia, cómo comentar esa inferencia en voz alta, permite que la lectura sea más profunda. La mediación lectora es el acompañamiento que hace el docente durante todo el proceso, en esos 3 momentos que mencionamos anteriormente, antes de la lectura, durante y luego la lectura. Entonces, enfatizar nuestro rol como mediador adulto para el proceso de lectura. Ahora los dejo nuevamente con Daniela para ejemplificarlos con una imagen de una exalumna nuestra. Gracias. Bueno, nuevamente, gracias, Caro. Sin duda que la tarea del mediador es fundamental. Y si ustedes tienen a la vista la diapositiva, ¿está a la vista? ¿Caro? Perfecto. Bien. Nosotros, en función del tiempo disponible, pensamos, ¿no?, qué otras acciones favorecen estas conversaciones honestas, y nos paramos en el primer pilar que plantea Chambers, que es el seleccionar, ¿no? Y ustedes me perdonarán, nos perdonarán, bien, seleccionar. Sugerimos seleccionar textos literarios que estén alejados de una intención moralizante y de un sentido utilitario de la obra. Sugerimos seleccionar textos literarios que habiliten diferentes perspectivas, diferentes temáticas, tanto individuales como colectivas. Y también sugerimos seleccionar textos literarios que incluyan otros lenguajes, y nosotros en este caso venimos a vender, por así decirlo, el libro álbum, porque dice Berger que la vista llega antes que las palabras, el niño mira o identifica antes de hablar. Y ustedes ahí tienen en la diapositiva a una colega, la señorita Micaela, hizo su práctica en primer grado y utilizó, una de las obras que utilizó es esta, a partir, y le integró en un recorrido lector por clásicos que partía de Los Tres Cerditos, que es el cuento clásico que la señora ya había trabajado previamente. Ella incluyó este libro y otro libro que se llama El Plan, ¿no?, que está muy interesante también. Entonces, y ahí además en la diapositiva hay 2 imágenes de niños que están diciéndole a la señorita Gladys, para nosotros se llama Pini, le decimos Pini, digo, le dicen dulces sueños, señorita. Entonces todas las noches le mandan un audio contándole un cuento, porque la señorita no se duerme sino si sus alumnos no le están contando un cuento. Entonces ahí tomamos prestada algunas imágenes que nos había compartido Gladys. Bien, Caro, avanzamos con una propuesta que tenemos con Carolina, llevada a cabo en relación al libro álbum, que integra
y integra alfabetización, que es la cátedra que lleva a cabo Carolina, desarrolla alfabetización, lengua y literatura, y taller de práctica 3. Nosotros en este segundo cuatrimestre centramos el abordaje de este taller en la lectura de libros álbum. ¿Y por qué esta selección, no? Porque los libros álbum plantean una invitación, ¿no?, a leer, una invitación a ver y no solo mirar. Con las alumnas estamos en este proceso de adentrarnos en los universos de la significación que estos libros ofrecen. Estamos explorando elementos del lenguaje y también gráficos, todo ese despliegue maravilloso que hacen estos libros, ¿no? Despliegue visual, despliegues lúdicos, con las limitaciones que implican no contar con los objetos físicos en las manos. Los tenemos nosotros, pero nuestras alumnas no, pero hemos hecho todo un trabajo de recopilación de aquellos libros que están circulando de manera autorizada en PDF. A partir de este proceso que estamos llevando a cabo de lectura y de exploración de este nuevo, algunos dicen género en construcción, estamos diseñando un proyecto cuyo producto final va a ser un taller de lectura compartida destinado a los niños y niñas del primer ciclo de las escuelas asociadas. En este momento nosotros estamos trabajando de manera articulada con la escuela 1189, la escuela 1248, la escuela 969 y la escuela 1325. Nuestras alumnas de cuarto año del taller de práctica están llevando a cabo sus experiencias en esas escuelas. Por lo tanto, nosotros, como dice Claudia, vamos a donar, ¿no?, una propuesta de abordaje de libros álbum. ¿Por qué este trabajo articulado entre tercero y cuarto? Porque hace varios años que nosotros venimos pensando estos dos talleres y la articulación con los otros espacios como unidad pedagógica. Ustedes van a ver en la diapositiva algunos ejemplos de libros álbum que están en las escuelas. Estos materiales están en las escuelas porque han llegado con las colecciones de aula que el Ministerio de Educación de Nación envió a las escuelas. Es un material valiosísimo, riquísimo, y que habilita, como dice la diapositiva, a la lectura compartida, porque de eso se trata. Entonces tienen a Trucas, tienen Voces en el Parque, todas estas joyas ustedes las tienen en sus escuelas. Por eso, ¿por qué insistimos nosotros con la literatura, ¿no? ¿Por qué insistimos? Porque sabemos que las escuelas tienen estos materiales, que a lo mejor no hay tiempo para sentarse a leer, porque demandan un tiempo de lectura, porque no es solamente lectura del texto, sino lectura de los múltiples significados de la imagen. Hoy las escuelas están creando experiencias lectoras riquísimas, pero siempre podemos resignificarlas y ampliarlas. Por eso nosotros las invitamos y los invitamos a recuperar esos libros que ustedes tienen en esas colecciones de aula, y nosotras que recorremos las escuelas sabemos que están, y hay muchos docentes que las están utilizando, y les proponemos que a partir de esos libros ustedes integren en conversaciones honestas, integren el conocimiento, la emoción y el pensamiento, es decir, que habiliten otro tipo de conversaciones, quizás, como dijo Carolina, mucho más profundas. Bien, muchísimas gracias. Ahora voy a invitar a escena a mi pareja pedagógica, Sandra Paredes. Sandra nos va a invitar a abrir otras miradas sobre cómo podemos pensar los procesos de lectura y escritura en las clases de ciencias naturales. Nosotras que hemos transitado por la escuela primaria, en muchas oportunidades hemos escuchado expresiones tales como los niños no saben leer, no se entiende lo que escriben, están en cuarto grado y no comprenden lo que leen, etcétera, etcétera, etcétera. Consideramos que una de las razones de esta dificultad radica en la escasa frecuentación que tienen los niños y las niñas con las prácticas de lectura y escritura de textos completos que provienen de las diferentes áreas. En esta ocasión, Sandra va a desplegar, ¿no?, estrategias en relación a las ciencias naturales, y nos va a invitar a pensar si es posible proponerlos tempranamente, es decir, a los inicios de la escuela primaria. Estamos hablando de primero y segundo y tercer grado. Sandra, bienvenida.
Tiene apagado el micrófono, Sandra. Sandra. ¿Me avisan? Ahí estoy, perdón. Buenas tardes. Ahí se escucha, ahí se escucha. Buenas tardes. Es un placer y un gran desafío participar de este espacio de capacitación en este momento de distanciamiento social. Pero creo que es una gran ocasión para compartir experiencias, dialogar y reflexionar sobre las buenas prácticas de enseñanza que se dan en nuestras instituciones. En este caso, focalizadas en alfabetización integral, que une alfabetización inicial con la científica. ¿Por qué hice este recorte? Porque a partir de las lecturas de análisis de observación, de los registros de observaciones de mis alumnas, de las alumnas practicantes, con docentes conformadores y directivos, de leer investigaciones didácticas sobre el tema también, se observa una postergación del área de las ciencias naturales y específicamente en el primer ciclo. ¿A qué se debe esta situación? Creemos que prevalece un concepto de alfabetización restringida exclusivamente al área de lengua, y más en este contexto de pandemia, en el cual nos encontramos diciendo que tenemos que priorizar el área de lengua para poder alfabetizar. Y me incluyo en esta situación porque en un momento lo dije, cuando adhiero a una concepción integral de alfabetización. En estas situaciones es donde uno reconoce el gran peso que tiene nuestra biografía escolar, en las propuestas de enseñanza que diseñamos. Pero también a lo largo de nuestra práctica, de nuestra carrera docente, hemos también elaborado la práctica de reflexionar sobre aquello que decimos, sostenemos y hacemos. Y acá estoy reflexionando sobre alfabetización inicial desde ciencias naturales. Como decían Carolina y Daniela, pensamos a la lectura y a la escritura como prácticas culturales, prácticas sociales, por lo cual la lengua oral y la lengua escrita permiten el acceso a los saberes de los distintos campos disciplinares, y al mismo tiempo todos los campos disciplinares contribuyen con el proyecto alfabetizador institucional. Estamos convencidas que el proceso de enseñanza y el de aprendizaje es un fenómeno complejo, que se da innegablemente en situaciones comunicativas. La clase de ciencias también es la clase de lengua, porque entendemos que el lenguaje es indisociable de cualquier contenido. Si nos centramos en analizar las demandas escritas que le hacemos a nuestros alumnos y alumnas en las clases de ciencias naturales, observamos que les exigimos que demuestren poseer un conjunto de habilidades cognitivas. Pedimos que escriban qué es, qué ha pasado, por qué ha pasado, que comparen, razonen, argumenten, justifiquen, interpreten, etc. Todas ellas son habilidades cognitivas, porque ponen en práctica sistemas de razonamiento, pero también son habilidades lingüísticas, porque han de saber escribir los distintos tipos de texto asociados con estas habilidades. En general, cuando hablamos de habilidades que hay que enseñar para aprender ciencias naturales, solo pensamos en el trabajo experimental. Entonces hablamos de observar, plantear hipótesis, combinar variables. Pocas veces se considera la enseñanza de la comunicación y la expresión de ideas, como describir animales o fenómenos, explicar, escribir un informe, definir, aunque después sí le exigimos este conjunto de habilidades a nuestros alumnos. Voy a brindar un ejemplo concreto de esta situación. Dice, una salida a la plaza, al patio, a la vereda en este contexto, son actividades muy productivas para la búsqueda de información. Los niños y niñas pueden salir, recolectar hojas y realizar un trabajo escolar en torno a la diversidad, dentro del eje seres vivos. Van a observar esas hojas, las van a comparar, las van a clasificar, que son todas habilidades cognitivas. Pero además de enseñar y aprender contenidos de ciencias naturales,
es necesario trabajar la descripción como objeto de enseñanza. Entonces acá estamos hablando de una habilidad cognitivo-lingüística. Esto les va a permitir a nuestros alumnos producir y comprender un texto descriptivo que contiene una información específica acerca de lo observado. Una de las habilidades cognitivo-lingüísticas que más observamos en las clases de ciencias naturales, y yo podría decir en casi todas las clases, es la de definir. Si ustedes pueden ver la pantalla, no están pasando, en la pantalla van a ver que definir consiste en producir enunciados para explicar términos desconocidos con la ayuda de otros conocidos, implica establecer semejanzas, diferencias, agrupar, ahora sí lo están viendo, agrupar distintas categorías. No es fácil definir, es hasta complicada leer su definición. Y contrariamente a lo que se cree, la definición es uno de los pasos finales del aprendizaje y no su inicio. Para poder definir, el alumno debe saber seleccionar esas características necesarias para producir un concepto. Pero en muchas de las propuestas de enseñanza que nosotros observamos, vemos que le piden a los alumnos que definan en la primera clase o en la segunda clase, cuando sabemos que el objeto de conocimiento se va construyendo en sucesivos acercamientos. Yo creo que este es un supuesto muy importante que tenemos que revisar en nuestras prácticas de enseñanza. Como docentes, tenemos que preguntarnos cuándo le enseñamos a los alumnos de educación primaria dichas habilidades, o en qué momento de la etapa de escolarización, incluyendo la educación superior, se han revisado y explicitado las significaciones de cada una de estas habilidades en las distintas áreas de conocimiento. Enseñar ciencias es enseñar a hablar y a escribir sobre ciencias sin presuponer que los alumnos se darán cuenta por sí solos de cómo hacerlo. Muchas veces suponemos que en la clase de lengua es donde aprenden a escribir un texto que explique científicamente una idea, mientras que esa misma idea se aprende en la clase de ciencias, es decir, por separado. Ya hemos visto que no se puede separar el pensar y el comunicar. ¿Qué acciones podemos realizar para promover la alfabetización científica inicial en relación con el lenguaje? Específicamente, en el primer ciclo, los niños pueden escribir, pueden aprender a utilizar y a elaborar textos continuos del tipo descriptivo y explicativo, y textos discontinuos como listas, tablas, cuadros, gráficos. En una de las próximas diapositivas que ustedes verán, van a ver a un nene de primer grado que está trabajando con un equipo de letras. En ese momento, él está formando palabras que utilizó en la clase de ciencias naturales al nombrar las distintas partes de la planta. Entonces, una actividad que podríamos creer que es específicamente del área de lengua, se interrelaciona directamente con el área de ciencias naturales. Pero nosotros como docentes, para orientar la elaboración de los textos propuestos, es conveniente que aportemos buenos ejemplos de textos científicos, pertenecientes a los distintos géneros, y que intervenga en las etapas de planificación. Debemos intervenir como docente cuando el alumno está pensando, está produciendo ese texto, para ayudarlos a decidir a qué poner en ese texto, qué escribir y cómo estructurarlo. Es decir, tenemos que ir andamiando ese proceso de escritura. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos
tomar conclusiones parciales a las que arribaron nuestros alumnos. Esas conclusiones las podemos transcribir en un afiche que se recuperará en otros encuentros, que en la virtualidad esos encuentros pueden ser a través de Zoom, videollamadas, mensajes de audio o la fotocopia. Para volver a esas primeras escrituras e introducir paulatinamente una escritura científica con una trama adecuada. Ahora sí, están viendo ahí la foto de un cuaderno de una alumna de primer grado en donde hay una conclusión parcial acerca de las características de los seres vivos. Yo puedo ir tomando esas conclusiones parciales para armar una conclusión general e ir incorporando terminología científica. Otra propuesta podría ser escribir un informe sencillo a partir de observar cada semana el proceso de germinación. Para ello pueden realizar registros gráficos que los retoma la maestra para iniciar la escritura grupal de un breve informe. Los alumnos pueden incorporar pequeños textos relatando lo que ellos fueron observando durante el proceso. Después la docente les lee lo que ellos le han dictado. Y si se puede, si hay un encuentro virtual a través de Zoom o Meet, mientras la docente lee, puede ir señalando el texto, permitiéndoles reconocer determinadas palabras y a su vez el formato del informe. Este trabajo se enriquece mucho si la docente también lee textos científicos, por ejemplo, notas de enciclopedia, que van a explicar el proceso de germinación con una riqueza de vocabulario y una exactitud científica que les van a permitir ir enriqueciendo esa primera escritura. Ahora ustedes deben estar pensando, la actividad del germinador o del pelo loco la hacemos siempre. ¿Qué me está diciendo esta profe? Pero, ¿qué actividad de escritura proponemos? ¿El registro gráfico solamente? ¿O propiciamos la escritura de un breve informe acorde al grado? Eso es algo que también tenemos que reflexionar en nuestras prácticas. Otra posible actividad o propuesta educativa es la de proponer la producción de textos con distintas finalidades. Partir de textos expositivos para producir otros tipos textuales. Ello va a posibilitar que el alumno logre una mayor comprensión de la información contenida en el texto expositivo. Por ejemplo, ¿qué le podemos pedir? Producir una carta para explicarle a un amigo o amiga un concepto. Producir una historieta que describa un experimento histórico. Le podemos pedir que elaboren el guión de un microradial para contar el desarrollo de una idea científica, publicar en el Facebook de la escuela, comunicar las conclusiones arribadas a la familia a través de un folleto, escribir un afiche para los negocios del barrio, etc. Seguramente a ustedes se les deben haber ocurrido muchas más. También lo que podemos hacer es estimular a los alumnos para que expliquen sus ideas, para que las compartan con los compañeros y el docente, para que dialoguen, se expresen, y a partir de esa interacción y del trabajo que realizaron anteriormente, empiecen a usar nuevas palabras o a utilizar palabras ya conocidas, atribuyéndoles un nuevo significado. Por supuesto que lograr esta interacción es más fácil en la presencialidad, pero en la virtualidad también se puede, porque lo veo en las docentes de mi escuela, en las docentes coformadoras, porque les escucho a las alumnas practicantes cuando dicen que hay una interacción virtual a través de audios, de videos o de escritos que relaten estas experiencias. Yo creo que viene algo que es muy importante para mí y que siempre les digo a las docentes y los alumnos. Animar a los niños a observar con ojos científicos.
aprovechando su curiosidad innata, a formular preguntas para problematizar esa realidad natural y partir de esas preguntas investigables para el abordaje de las ciencias naturales. Daniela habló recién de una forma exquisita acerca de la literatura infantil, pero aprovechemos esa literatura para degustarla en los salones o en los salones virtuales, pero no en las ciencias naturales. En las ciencias naturales tenemos que invitar a los niños a mirar con ojos de científicos. Ahora, ¿cómo abordamos la alfabetización integral en los talleres de práctica? Porque esto todo lo que yo les estoy relatando también lo conversamos al interior de nuestras cátedras. Como explicaba Daniela, nosotros constituimos una unidad pedagógica entre el taller de tercero y el taller de cuarto año. Es en el taller de tercero donde realizamos una propuesta intensa, más sistemática, para abordar esta cuestión. Proponemos análisis de planificaciones de ellas de otros años o de planificaciones que han observado, de propuestas de enseñanzas, para poder reconocer la concepción de alfabetización y el enfoque del área que sustentan a las mismas. Y problematizar, qué dice, por qué proponen, qué les parece, y luego posibilitamos un buceo bibliográfico, visado de videos, análisis de buenas prácticas de enseñanza de ciencias naturales. Ello permite que los y las alumnas estudiantes expliciten los supuestos básicos subyacentes. Podemos profundizar en el enfoque por indagación y volver a esas nuevas propuestas para enriquecerlas y potenciarlas. Es un arduo trabajo, pero lo hacemos principalmente en el taller 3. Si ahora en este momento nosotros realizáramos un recorrido mental, podríamos reconocer muchas de estas buenas prácticas educativas en nuestras instituciones. ¿Qué tenemos que hacer con ellas? Las tenemos que rescatar y socializar en las reuniones plenarias de las escuelas primarias. Y por supuesto al interior de las cátedras de las didácticas específicas y de los talleres. Esto nos permitirá revisar nuestras prácticas de enseñanza para la promoción de una alfabetización inicial que incluya también la alfabetización científica. De esta manera quise hacer un breve acercamiento entre la alfabetización inicial y la alfabetización científica. No las separemos, trabajémosla en forma conjunta, que se puede hacer. Bueno, ahora le paso la palabra a la profe Silvana, me parece. ¿Se escucha? Sí, Silvana, se escucha bien, se escucha bien. Bueno, gracias Sandra. Gracias por la escucha sostenida a todos, a todas. Es gratificante ver la participación en el chat, el sostener la cantidad de participantes. Bueno, eso es justamente también muy válido para rescatar. Sobre todo, como decía Daniela al principio, esto de sentirse rescatado y escuchado. Así que, bueno, muchas gracias por seguir acompañándonos. Y, bueno, parece mentira, pero estamos a 15 minutos del tiempo que teníamos previsto para este espacio de invitación justamente a pensar y a reflexionar. Y queríamos sintetizarlo a este propósito y a esta intención con una frase, y bueno, seleccionamos un fragmento de Graciela Montes para este momento del cierre, que parecería que se precipitó, pero casi pasaron 2 horas, y que creemos que refleja ese tiempo inédito del que todos estamos hablando. Es una grieta en el tiempo, una brusca expansión del instante. Significa un pequeño brinco de libertad,
un ensanchamiento del horizonte, un nuevo punto de vista. Todo puede convertirse en ocasión. Todo lo que está ahí, sea lo que sea, puede abrirse en ocasiones o permanecer cerrado y mudo, ajeno. Estamos convencidos de que esta es una oportunidad. Ahora nos preguntamos, ¿oportunidad de qué? ¿Oportunidad para qué? Bueno, como docentes, y ojalá que así sea, es nuestro deseo para todos los que están compartiendo este momento, que vean este aquí y ahora como la oportunidad para proyectar un cambio, pero real, hacia eso que todos seguramente deseamos, que es una práctica pedagógica de calidad para todos y todas nuestros alumnos. Y especialmente queremos dirigir unas palabras a nuestros colegas. Tenemos la gran tarea y la responsabilidad de acompañar en sus trayectos de formación a quienes deberán, a futuro, no muy lejano, abordar la complejidad de las prácticas educativas en la educación primaria. Demandas propias de un futuro no lejano, de un futuro que les aseguro ya está aquí, que ya llegó y que llegó para quedarse. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, compañeras. Y bueno, está el chat para hacer preguntas, o el que quiera participar o preguntar algo, lo puede hacer por el chat o digamos, abriendo el micrófono. Están invitados para sus aportes o para lo que quieran preguntar. Bueno, Dani, si vos me permitís, yo quería hacer un poquito un resumen de lo que estoy leyendo desde hoy, desde que empezaron a hablar las chicas. Bueno, rescatar los aportes de algunos colegas, como Damián Sarro, que habla de que la alfabetización integral debe ser transversal y durante todo el año, y digamos, acordando con esto de que cada disciplina tiene su lógica de lectura y demás, ¿no? Susana Díaz dice, muy movilizante lo de Valeria. María Florencia Villegas, le encantó lo de Daniela. Va a buscar el libro de los superpoderes y rescatan los libros álbum. Felicitaciones a Daniela por la pasión en muchos de los aportes. Elena Camacho y Estela Coche, que bueno, que están felicitando desde hace un rato a cada una de las disertantes. Mariana Dimitrovsky, que dice súper interesante el aporte de Sandra sobre la alfabetización científica, y Mari del Valle, que habla de que les permitieron cada una de ustedes revisar sus concepciones y reflexionar sobre sus prácticas. Un poquito para hacer una síntesis de lo que viene apareciendo en el chat y que me pareció que es muy gratificante para cada una de ustedes. Bueno, no sé si alguien quiere hacer preguntas. Se escucha. En un momento habíamos pensado, incluso, bueno, viendo que algunos por ahí están haciendo referencia a algunas fuentes bibliográficas, habíamos pensado en hacer un repositorio o al menos indicar algunos vínculos para que puedan quienes deseen encontrarse con estos textos, como para una lectura más personal y en otros tiempos, así que lo podemos considerar y dejar a disposición. Si les interesa, junto con el vínculo, cuando se pase el video, un documento donde estén los links para poder acceder a estos libros de consulta. Buenísimo, Silvana, gracias. Gracias, lo vamos a subir en el próximo correo y en la página del Facebook del circuito. Gracias, Silvana. Preguntan por el link de la grabación, eso sale después. Sí. Dani, lo manejas vos después, él es el que está grabando, así que
después va a publicar todo eso. Sí, se sube todo, eso quédese tranquila que se sube todo. Bueno, siguen llegando felicitaciones, no veo preguntas. Por ahí, si no hay preguntas, podemos darle la palabra a Claudia para que haga un cierre, por ahí. Para cerrar. Sí, esperamos un minutito y si no, le decimos a Claudia que haga el cierre. Yo mientras esperamos quería hacer otra acotación, agradecer la presencia de nuestros colegas y la cantidad de coformadores y directivos que están acompañando en el encuentro. Muchas gracias también, no solo por abrir las escuelas y brindarnos el espacio, sino también por estar presentes. Un montón de compañeros de trabajo presentes. Muchas gracias. Sí, muchos coformadores que fueron alumnos de la casa y que hoy tenemos como la gran alegría de que sean coformadores, que estén con nosotros formando nuevas generaciones de alumnos. La verdad que eso nos pone súper contentos. Bueno, no sé si alguien quiere contar alguna experiencia en 1 o 2 minutos, compartir algún comentario, porque en realidad en el chat han llegado muchísimas felicitaciones y comentarios en cuanto al enriquecimiento que implicó el compartir con ustedes esta jornada. Coincido. Bueno, si alguien quiere, abra el micrófono, siéntase en libertad de decir yo, como hacemos en todos los encuentros, y dar su opinión o su comentario. Mientras tanto, yo agradecerles por la riqueza académica, en primer lugar, de la experiencia, de los aportes que hicieron, pero fundamentalmente también por mostrar, digamos, en esto de las modelizaciones, ¿no? En un gesto y en un modo de trabajo, esto de cuando se trabaja haciendo trama, haciendo lazo, ¿no? En esto de esto que por ahí decimos desde un punto de vista teórico, que es el abordaje más interdisciplinario, globalizador, cómo acá aparece fuertemente mostrándose en acción, en esquemas de acción, en una práctica concreta, desde un instituto que, como decía Valeria, piensa en esto de los recién llegados, en este caso en los estudiantes de nivel superior, pero luego lo transfirieron fantásticamente para pensar en la escuela para la cual formamos, formadores de formadores, que es el nivel primario. ¿Qué pasa con esos procesos que se van dinamizando en las instituciones, ¿no? Como hacemos para donar el saber, también en ese otro nivel. Y creo que quedó muy claro con la conversación y lo que compartieron todas, que hay que pasar, digamos, el eje de la cuestión de planificar o pensar en propuestas desde una cuestión más tecnocrática o donde uno es ajena a uno, o la línea la tienen las editoriales o la línea la tienen los libros de textos, a pensar en una propuesta construida por nosotros, por el colectivo, por los colegas, en trabajo con las otras áreas, cómo la alfabetización atraviesa, digamos, a todas las áreas, pero no por eso no hay que dejar de definir acuerdos en torno a qué tipo de textos vamos a enseñar cada uno, porque si no, con esta idea de cómo atraviesa todo, termina que no lo enseña nadie. Parece eso del cuentito del todos, cualquiera, nadie o ninguno, ¿no? Que nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho. Entonces, es interesante esto que ustedes marcaron del trabajo en equipo, de los acuerdos que ya vienen definiendo al interior del propio instituto. Esto es un modo de trabajar, y yo acá vuelvo a apelar a la importancia no solo de nuestro trabajo como profesora, que yo también soy profesora o profesor, sino fundamentalmente al valor que se le asigna para poder construir estas propuestas de alguna manera disruptivas, o que todavía en algunos casos siguen estando en los márgenes de lo que pasa habitualmente,
tiene que estar la potencia y la fuerza del equipo directivo que convoque, que invite a hacer estas tramas. Y ahora estoy pensando en las escuelas asociadas, en las escuelas primarias, sé que seguramente hay muchos directivos que están compartiendo con nosotros, entonces quiero destacar también el valor y la importancia, no solo desde los equipos de nivel superior, del equipo directivo, de los consejos, sino en nivel primario, cómo un equipo directivo puede direccionar el cambio, en esto de que uno hacemos política al interior de las instituciones, dando una sinergia especial en cuanto a cómo queremos que trabajemos ese colectivo de docentes que pertenecemos a esa escuela, ¿no? En esto de trabajar cada uno aislado, ¿se acuerdan la típica frase, esto de que el maestro cierra la puerta del grado, ¿no? Antes era en las 4 paredes del aula, y ese espacio es un espacio privado de él, ¿no? En esto un poco de decir, bueno, total, este es mi lugar de privacidad con los alumnos. En realidad hoy sabemos que ese espacio no solo, bueno, se vio alterado por esto que ya hablamos en los otros encuentros, vinculado a esta cuestión de las mediaciones que se producen, de que lo que enseñamos hoy no solo está mediado por la tecnología, sino que además está mediado por la mediación de la familia, que son quienes reciben estas consignas, estos proyectos, estas propuestas. Entonces ahí también pensar qué bagaje cultural tienen esos otros, en esto que ustedes bien traían, de decir, bueno, hay que conocer para quién, ¿no? Esta selección bibliográfica, para quién este dispositivo, para quién esta propuesta, y bueno, me parece que la verdad que fue un momento y una jornada que se nos pasó volando, por lo menos a mí el tiempo, de muy distendida y escuchándolas placenteramente. Espero que sea compartido por el resto de los colegas que hoy estuvimos acá, felicitarlos, agradecerles, porque nos iluminaron, digamos, con ciertas nuevas preguntas para seguir haciéndonos en torno a nuestras prácticas, y modelizaron, ¿no? En esto de darles un ejemplo a partir de lo que ustedes hacen, no solamente de lo que dicen. Así que felicitaciones, ¿eh? Y bueno, les preguntaban por el link, que eso va a llegar después, de cuestiones más puntuales. Sí, todo lo grabado, todo va a estar igual que en la carpeta con la bibliografía, va a estar compartido en el próximo correo que enviemos. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces no tenemos más que decirles muchísimas gracias, tanto al equipo muy potente del Instituto 7 de Venado Tuerto, que hoy fue una jornada placentera, realmente, muy valorada, sino también a quienes estamos aquí a través de estas pantallas tratando de estar cerquita y escuchándonos y aprendiendo, que ese es el sentido. Así que bueno, nos vemos ¿cuándo es el próximo encuentro? El 15, no me quiero equivocar. 15. El jueves 15 nos estamos viendo nuevamente. El día anterior les llega la invitación. Muchísimas gracias. Hasta pronto, ¿no? Gracias, chicas. Gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias y felicitaciones a todos, Instituto 7 y a todo el plantel. Una jornada de gran calidad. Gracias. 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 Gracias por la convocatoria y por haber escuchado tanto tiempo. Nos pasamos del tiempo. Nos pasamos del tiempo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Tienen que sentirse contentas. El conocimiento se produce así y de este modo. Ciertamente. Así. Sí. Qué lindo. Bueno, nos vemos pronto, chicas. Les quería ahora muchas gracias. Felicitar de nuevo. La verdad que un placer escucharlas, a todos, todo lo que están haciendo. Muy valorado todos los aportes, así que fue un placer. El compromiso, la participación, la responsabilidad, porque esto seguro les ha llevado mucho tiempo extra, bueno, pero me parece que tuvo
tuvo sus frutos en el sentido de que todos, fue un placer compartir, pero además disfrutamos, que eso es lo importante, y aprendimos. Y me parece que, como bien dijo Silvana, que se quedara todo el mundo hasta el final, atentos, escuchando, da cuenta de una propuesta muy interesante, muy potente para... y sí me parece muy lindo esto que comentó Silvana, de la posibilidad de subir sugerencias de cuentos, de bibliografía, pero fundamentalmente de selección de cuentos, porque esto de la buena bibliografía yo coincido tanto con todo lo que dijeron, en todo, lo que todas dijeron, es fundamental, ¿no? En esto de qué donamos, qué le ofertamos al otro. Así que, bueno, quedamos a disposición y esperando esos aportes también, que van a ser muy, muy bien recibidos por todos. Lo mismo el aporte de Sandra desde las ciencias naturales, que, bueno, me pareció muy, muy rico, de verdad. Así que muchísimas gracias. Si algo tiene este grupo, Claudia, es gracias, la donación constante. Donación constante. Sí, qué bueno, sí. No hay miserias en el sentido de tener la bibliografía, la experiencia y atesorarla para no compartirla, al contrario, circula rápidamente y bueno, eso es sumamente rescatable. No hay nada más lindo que eso, ¿no? Y en especial también, ahora compartirlo con nosotros al interior del circuito, pero digo en esto de esa generosidad y esa cuestión también en compartir con las escuelas asociadas, porque como bien dijo alguna vez, que no sé si Carolina o Daniela, quien lo comentó, a veces yo que en esto uno haber sido rectora tantos años de una escuela normal con los 4 niveles, es verdad lo que ustedes decían, que el material llegó y muchísima bibliografía, estoy hablando de literatura infantil, de una calidad excelente a las escuelas, y a veces no hay, digamos, el docente no dispone del tiempo para leerlo. Entonces, con un otro ir haciéndole esta cuestión colaborativa, de pensar juntos, de selección bibliográfica, la verdad que es muy importante pensarlo entre niveles juntos, ¿no? La experticia que tiene el maestro de nivel primario, pero también aquello que uno les puede aportar para esa selección, en todo, en las ciencias naturales igual, en la selección de la bibliografía, a veces los libros de textos, creo que es fundamental, con qué criterios se seleccionan los textos. Esto es un tema para en sí mismo tener una charla, me parece, sería muy bueno. Sí. A principio de año, ¿no? Hacemos un encuentro con todos los coformadores y esto que fundamente qué libro va a usar para el grado. Esto es una actividad muy interesante para justificar, argumentar, analizar los contenidos de esos libros de textos, qué propuestas hacen, es muy interesante. Bueno, así que desde ya, muchísimas gracias, ya nos fuimos de tiempo, y de verdad agradecerles, más que eso, agradecer. Felicitaciones, además. Bueno, gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias, chicas. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Gracias. Gracias.